¿Por qué los que más se esfuerzan son los que más lejos se quedan del sueño que persiguen? ¿Por qué hay personas que trabajan desde el amanecer hasta que el cuerpo ya no puede más, y aún así el dinero no alcanza? Las deudas siguen creciendo y la sensación de que algo fundamental está mal no desaparece nunca. ¿Sientes eso ahora mismo? Esa presión en el pecho cuando piensas en tus finanzas, ese nudo en el estómago que aparece cada vez que revisas tu cuenta bancaria, esa tensión que se instala en los hombros y no se va ni cuando duermes. Napoleon Hill lo sabía. Lo sabía con una claridad que muy pocos seres humanos han tenido el privilegio de alcanzar. Y la respuesta que encontró después de décadas investigando a los hombres más ricos y más realizados de su época no era la que nadie esperaba escuchar. No era el trabajo más duro. No era la suerte. No era el origen familiar, ni la educación formal. Era algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más aterrador de reconocer. ¿Por qué los que más intentan caen más lejos? Esa pregunta va a acompañarnos hoy. Vuelve a ella. No la sueltes todavía. Piensa por un momento en alguien que conoces. Quizás no hace falta ir muy lejos. Quizás ese alguien eres tú, o quizás es tu padre, o tu madre, o tu hermano mayor, ese que siempre fue el más trabajador de la familia, el que nunca pidió nada a nadie, el que se levantaba antes que el sol y se acostaba cuando el resto del mundo ya dormía. Piensa en él. O en ella. Piensa en cómo esa persona lleva años, quizás décadas, derramando sudor y sacrificio sobre una vida que no termina de florecer. Y piensa en lo que eso significa para los que estamos cerca. Porque Napoleon Hill entendía algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a mirar de frente. El fracaso financiero no lo sufre solo quien lo vive en carne propia. Lo sufren los hijos que crecen viendo a sus padres ahogados en preocupaciones. Lo sufren los cónyuges que aprenden a no pedir ciertas cosas porque saben que no hay dinero. Lo sufren los nietos que nunca llegan a conocer la versión más libre, más generosa, más luminosa de sus abuelos, porque esa versión fue aplastada por años de escasez y resignación. Y aquí está la verdad que Napoleon Hill pasó su vida entera proclamando desde las páginas de sus libros, desde los escenarios donde hablaba ante miles de personas, desde las conversaciones íntimas que mantuvo con los grandes líderes de su tiempo. La pobreza no es una condena externa, es un estado mental, y todo estado mental puede ser transformado, todo, sin excepción. Pero esa transformación tiene un precio, y ese precio es la valentía de reconocer que algo dentro de ti necesita cambiar hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Ahora bien, hay algo que Napoleon Hill observó en los hombres y mujeres que lograron transmutar su destino financiero. Algo que los distinguía de quienes seguían dando vueltas en el mismo círculo de escasez año tras año. No era simplemente que pensaran diferente, aunque eso era parte de ello. Era que reconocían ciertas señales. Señales que el universo, que la inteligencia infinita que Hill nombraba con profundo respeto, coloca delante de quienes están siendo preparados para recibir una bendición de proporciones extraordinarias. 4 señales concretas. 4 manifestaciones visibles que indican que algo está a punto de cambiar, que el favor divino ya está en movimiento en tu vida, que la prosperidad que has deseado con tanta intensidad no está lejos, sino que ya está tocando a tu puerta. Pero antes de revelar esas señales, es absolutamente necesario que entiendas por qué la mayoría de las personas nunca las reconoce. ¿Por qué las tienen delante y las ignoran? ¿Por qué siguen esperando que la prosperidad llegue de afuera cuando ya está germinando desde adentro? Imagina por un momento la vida cotidiana de millones de personas en este mundo. El despertador suena. El cuerpo responde con ese cansancio que no desaparece aunque hayas dormido. Te levantas porque no queda otra opción. Porque las facturas no esperan. Porque los hijos necesitan comer, porque el trabajo no perdona. Te subes al transporte público o arrancas el coche que lleva meses con la misma luz de avería encendida y que no has podido llevar al taller porque ese dinero ya está comprometido en otra cosa. Llegas al trabajo, cumples, vuelves, cenas, duermes y el ciclo se repite. Y el mes termina y el dinero no alcanza. Y el año termina y la situación es prácticamente idéntica a la del año anterior. Y pasan 5 años, y pasan 10, y la persona sigue en el mismo lugar, quizás con un poco más de experiencia y un poco más de resignación, pero en el mismo lugar. ¿Te resulta familiar?
¿Sientes cómo esa imagen te roza algo por dentro? Napoleon Hill llamaba a esto el gran pecado de la indiferencia hacia uno mismo. No la pereza, fíjate bien, no la falta de esfuerzo, sino la indiferencia hacia el propio potencial. La aceptación silenciosa de que esto es todo lo que hay para ti. Y decía con la firmeza que lo caracterizaba que esa indiferencia era el veneno más letal que podía consumir el alma humana, porque mataba lentamente, sin ruido, sin drama, con la anestesia cómoda de la rutina. Y si en este momento sientes que eso te describe, si sientes que hay algo en esa imagen que se parece demasiado a tu propia vida, quiero pedirte algo. Que te quedes. Que no cambies de canal. Que no cierres esta ventana. Porque lo que viene a continuación puede ser, si lo recibes con la mente abierta y el corazón dispuesto, el punto de inflexión que has estado esperando sin saber que lo esperabas. Y si este tipo de conocimiento resuena en ti, si sientes que las palabras de Napoleon Hill te llegan a un lugar que muy pocas cosas han llegado antes, entonces este es exactamente el espacio que necesitas en tu vida. Aquí se habla de prosperidad real, de mentalidad de riqueza, de las leyes universales que gobiernan el éxito financiero y espiritual. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento de hacerlo. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ni un solo video y deja en los comentarios una sola palabra. La palabra que describe lo que más deseas en este momento de tu vida. Una palabra. Eso es todo. Hazlo ahora, mientras el pensamiento está vivo en ti, porque Napoleon Hill enseñó que el impulso del deseo, cuando no se actúa sobre él de inmediato, se disuelve como el humo en el viento. Ahora bien, hablemos de lo que nadie quiere decirte en voz alta. Si no cambias la arquitectura de tu mente hoy, si no comienzas a aplicar los principios que vas a conocer en este video, no hay una sola razón, ni una sola, para creer que tu situación financiera será diferente en 5 años. 0 razones. Porque el universo no premia la esperanza pasiva. No premia el deseo vago. No premia la intención sin acción. El universo responde a la vibración de una mente organizada, de un deseo ardiente con un plan definido, de una fe que no es solo sentimiento sino convicción activa, que se traduce en decisiones concretas cada día. Y si sigues exactamente igual, si mañana te despiertas y haces lo mismo que hiciste ayer y el día anterior, entonces dentro de 10 años estarás mirando atrás y verás una década entera consumida por el miedo, por la duda, por la postergación. Y no habrá manera de recuperar ese tiempo. No habrá manera de decirle a tus hijos que no pudiste darte el lujo de ser el padre o la madre que querías ser porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. No habrá manera de mirar a tu esposa o a tu esposo y explicarle por qué los sueños que compartieron al principio quedaron sepultados bajo años de deudas y resignación. Napoleon Hill lo documentó con precisión quirúrgica. Estudió a cientos de personas que llegaron al final de sus vidas con la amargura de un potencial completamente desperdiciado y encontró un patrón devastador. Todas esas personas, en algún momento de sus vidas, habían tenido la oportunidad de cambiar. Todas habían sentido ese llamado interior que te dice que hay más para ti, que naciste para algo mayor que esto. Pero eligieron ignorarlo. Eligieron la comodidad del miedo conocido sobre la incomodidad del crecimiento desconocido. Y esa elección, ese momento de rendición silenciosa, fue el instante exacto en que el favor divino comenzó a retirarse de sus vidas. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado tú? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que mañana empezarás? Que cuando las cosas estén más estables te atreverás? Que cuando llegue el momento adecuado darás el paso? Y el momento nunca llega, ¿verdad? Porque el momento no llega solo. El momento se crea, se invoca, se construye con la fuerza de una mente que ha tomado una decisión irrevocable. Y ahora viene lo que más te tiene que sacudir por dentro. Lo que Napoleon Hill descubrió en sus conversaciones más íntimas con Andrew Carnegie, con Henry Ford, con Thomas Edison y con decenas de otros titanes que forjaron fortunas desde la nada, es que el abismo más peligroso no es la pobreza económica. El abismo más peligroso es la resignación total. Es el momento en que una persona deja de creer que el cambio es posible para ella. Ese es el momento en que la mente se cierra como una puerta que ya nadie puede abrir desde afuera. Y en ese estado, ningún principio, ninguna ley, ningún conocimiento puede hacer efecto, porque el recipiente está sellado por la duda absoluta. ¿Por qué los que más intentan caen más lejos?
porque intentan sin creer. Trabajan sin fe. Se mueven sin propósito definido. Y el universo no responde al movimiento sin dirección. Responde al pensamiento con intensidad, con claridad, con certeza. Bueno, mejor dicho, no es que el universo sea indiferente a tu sufrimiento. Es que el universo solo puede darte lo que tu mente está preparada para recibir. Y si tu mente está sintonizada en la frecuencia de la escasez, de la duda, del si acaso, entonces eso es exactamente lo que el universo te seguirá entregando con una precisión matemática que debería aterrarte. Pero escucha bien lo que viene ahora. Escúchalo con cada célula de tu cuerpo, con esa parte de ti que todavía no ha cedido, que todavía cree que hay algo mejor esperándote al otro lado de esta conversación. Napoleon Hill descubrió, y lo documentó con el rigor de alguien que había pasado más de 20 años investigando la mente de los más grandes triunfadores de la historia, que el favor divino no es aleatorio. No cae sobre las personas por accidente. No es una lotería cósmica donde algunos tienen suerte y otros no. El favor divino sigue un patrón. Tiene señales precursoras. Tiene manifestaciones visibles que aparecen en la vida de una persona antes de que la bendición se materialice plenamente. Y quien aprende a reconocerlas, quien tiene la inteligencia y la fe para no huir de ellas cuando aparecen, ese es quien recibe la abundancia que el universo tiene reservada para los que saben esperar con acción, no con pasividad, sino con fe activa y propósito definido. La primera señal es el descontento que no tiene respuesta en lo ordinario. Sí, sí. Eso que sientes cuando miras tu vida actual y algo dentro de ti dice que esto no es suficiente, que tú no naciste para esto, que hay una versión de tu existencia que todavía no has habitado. Ese descontento, ese ardor en el pecho que muchos intentan apagar con la distracción o con la resignación, no es una maldición. Es la primera señal de que la inteligencia infinita está despertando en ti algo que no puede seguir dormido. Hill lo llamaba el deseo ardiente y lo distinguía con claridad de un simple querer. El deseo ardiente es físico. Lo sientes en el cuerpo. Se instala en el plexo solar como una presión constante que no desaparece. Afecta tu postura. Cambia tu respiración. Te hace sentir que estás demasiado grande para el espacio que ocupas actualmente. Y la persona que siente eso no está maldita. Está siendo llamada. ¿Lo sientes tú ahora mismo? ¿Ese ardor? Esa sensación de que algo en tu interior está urgiendo por salir, por crecer, por manifestarse de una manera que todavía no has podido articular del todo. Exacto, exacto. Eso es la primera señal. No la ignores. No la calles con conformismo. Aliméntala, porque Napoleon Hill fue absolutamente claro en esto. El deseo ardiente es el punto de partida de toda acumulación de riqueza. No el talento, no la inteligencia académica, no los contactos ni el capital inicial. El deseo ardiente. Y cuando ese deseo es tan intenso que te despierta a mitad de la noche, cuando se filtra en tus pensamientos durante el trabajo, cuando empieza a moldear tus conversaciones y tus decisiones, entonces ya no es solo un sueño. Se ha convertido en un imán, y los imanes atraen. Piensa en la historia de un hombre que conoció a alguien cercano a Hill, un hombre que llegó a esta ciudad sin un solo centavo, sin hablar bien el idioma, sin conocer a nadie. Su cuñado, que lo había visto llegar con una maleta vieja y los ojos llenos de ese fuego que no sabe exactamente a qué apunta, pero que sabe que no puede quedarse quieto, le dijo en aquella primera noche: «Hermano, aquí no te van a regalar nada». Y el hombre le respondió, mirándolo directamente a los ojos: «No vine a que me regalaran nada, vine a conquistar». 12 años después, ese hombre empleaba a 120 personas. No porque fuera el más inteligente de su generación, sino porque tenía un deseo que ninguna circunstancia adversa pudo apagar. La segunda señal es la prueba que parece destrucción. O más bien, la adversidad que llega justo cuando más crees que no puedes soportar más. Napoleon Hill dedicó uno de los capítulos más poderosos de su obra a este fenómeno, porque lo observó una y otra vez en las vidas de los hombres y mujeres que alcanzaron la grandeza. Siempre, siempre, sin una sola excepción, el periodo más oscuro de sus vidas había precedido directamente al mayor avance de sus existencias. ¿Por qué los que más intentan caen más lejos? Porque cuando caen, interpretan la caída como una señal de que no son dignos,
cuando en realidad es una prueba de si son suficientemente fuertes para recibir lo que viene. Hill lo decía con esa firmeza visionaria que hacía que sus palabras se grabaran en la memoria como hierro al rojo vivo. La mayoría de los grandes fracasos ocurren cuando las personas están a un paso del éxito y no lo saben. Se rinden justo en el umbral, justo cuando el favor divino estaba listo para abrirse. Y el universo, con su precisión implacable, entrega entonces ese tesoro a alguien que sí supo sostenerse. ¿Cuántas veces has estado al borde de algo grande y has retrocedido? ¿Cuántas veces la incomodidad te ha convencido de que no era el momento? ¿De que todavía no estabas listo? ¿De que quizás ese sueño no era para ti? Hill respondería a esa pregunta con una claridad que duele en lo más profundo. Nunca estuviste más cerca de tu destino que en ese momento en que decidiste retroceder. Hubo una mujer, la abuela de alguien que compartió su historia en uno de los círculos de estudio de estos principios, que había perdido su negocio, su casa y casi su salud en un periodo de 3 años. Su nieta la vio llorar en silencio muchas noches, apoyada en la mesa de la cocina con las facturas delante y los ojos cerrados. La abuela siempre repetía, con esa voz que tiene la convicción cuando ha sobrevivido al fuego: la tormenta no viene a quedarse, viene a limpiar el camino. Y esa mujer, que a los 58 años parecía no tener nada, reconstruyó su negocio en 4 años, esta vez con una solidez que el primer intento nunca tuvo, porque la prueba no la había destruido, la había refinado. La adversidad tiene una función que la mentalidad de escasez nunca puede comprender. Elimina lo que no era sólido, fortalece lo que sí lo es, revela exactamente quiénes están dispuestos a seguir de pie cuando todo el mundo les aconseja sentarse. Y el favor divino, como Hill lo entendía con esa mezcla de psicología y fe, que lo hacía único, siempre busca a los que permanecen de pie. Pero atención, permanecer de pie no significa sufrir en silencio sin hacer nada. Significa sostenerse con propósito activo, con un plan, con una mente organizada que sigue funcionando incluso cuando las emociones quieren paralizarla. Y aquí llegamos a la tercera señal, que es quizás la más práctica y la más inmediatamente accionable. Es el encuentro con las personas correctas en el momento exacto. Napoleon Hill lo llamaba el principio de la mente maestra, y lo consideraba, sin vacilación, uno de los secretos más poderosos detrás de toda gran fortuna que él había estudiado. Ningún hombre, decía Hill, puede alcanzar la riqueza verdadera en completo aislamiento. La mente humana tiene una capacidad limitada cuando opera sola. Pero cuando 2 o más mentes se unen en perfecta armonía hacia un propósito común, se crea algo que Hill describía como una tercera mente, una inteligencia superior que surge de la combinación y que accede a ideas, recursos y conexiones que ninguna de las mentes individuales podría alcanzar por separado. ¿Cuándo fue la última vez que te rodeaste de personas que verdaderamente te elevaron? Personas cuya conversación te dejó con más energía, con más claridad, con más certeza sobre tu dirección. ¿O llevas demasiado tiempo rodeado de quienes, sin mala intención quizás, refuerzan constantemente el techo de lo posible que tú mismo necesitas romper? Porque la tercera señal de que el favor divino está en movimiento en tu vida es precisamente esto: empiezan a aparecer las personas correctas. El mentor que nunca esperabas, el socio que piensa a una escala que antes te parecía imposible, el colega que te hace una pregunta aparentemente simple pero que desencadena en ti una cadena de pensamiento que cambia tu dirección por completo. Estas apariciones no son accidentes, son respuestas del universo a la frecuencia que tu mente está emitiendo. Pero escucha esto con atención, porque es donde muchas personas cometen el error más costoso de sus vidas. El favor de las personas correctas no llega a las mentes cerradas. No llega a quienes están tan atrincherados en sus propias certezas que no pueden escuchar. No llega a quienes tienen tanto miedo a ser vulnerables que prefieren el aislamiento orgulloso a la colaboración transformadora. La apertura de mente, decía Hill, no es debilidad, es el canal por el que fluye la riqueza del universo. Y quien cierra ese canal, quien lo tapa con el orgullo, con la desconfianza o con la convicción de que ya lo sabe todo, ese cierra también la puerta por donde podría entrar su propia liberación financiera. Piensa en esto por un momento. Carnegie no construyó su imperio solo. Ford no revolucionó la industria solo. Edison no alumbró el mundo solo.
Cada uno de ellos, sin excepción, tenía alrededor suyo un círculo de mentes brillantes, complementarias, comprometidas con una visión compartida. Y Hill observó que la formación de esos círculos nunca fue completamente casual. Era la respuesta del universo a una mente que había alcanzado el nivel de preparación necesario para recibir la colaboración que necesitaba. ¿Estás preparando tu mente para recibir a las personas que pueden cambiar tu destino financiero? ¿O sigues esperando que lleguen sin haber hecho el trabajo interior que hace posible ese encuentro? No. El favor divino no recompensa la pasividad disfrazada de espera. Recompensa la preparación activa. Recompensa la mente que se disciplina, que se estudia, que se afina como un instrumento musical hasta alcanzar la frecuencia en la que las oportunidades pueden resonar. Y ahora, antes de revelar la cuarta señal, que es la más poderosa y la más frecuentemente malinterpretada de todas, necesito hablarte de algo que Napoleon Hill consideraba el motor secreto detrás de cada una de las otras: señales. La fe aplicada, no la fe como concepto religioso abstracto, sino la fe como herramienta psicológica de precisión quirúrgica. Hill definía la fe como un estado mental que puede ser inducido, cultivado y fortalecido a través de la repetición de instrucciones específicas a la mente subconsciente. Es decir, la fe no es algo que tienes o no tienes. Es algo que construyes, deliberadamente, con método, con constancia, igual que un músculo que se desarrolla con el entrenamiento correcto. Y el método que Hill prescribía con mayor insistencia era la autosugestión. La práctica de imprimir en la mente subconsciente, a través de la repetición consciente y emocionalmente cargada, las creencias que quieres que gobiernen tu comportamiento, tus decisiones y tu atracción de oportunidades. Verás, el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es vívida y repetidamente imaginado. Esta no es una afirmación mística. Es el resultado de décadas de observación de lo que ocurre cuando las personas cambian el contenido de sus pensamientos dominantes. Hill lo documentó con precisión. Los hombres que se convirtieron en millonarios, en su mayoría, no empezaron siendo millonarios. Empezaron siendo personas que pensaban como millonarios mucho antes de serlo, que hablaban como millonarios, que tomaban decisiones como millonarios, que se veían a sí mismos con la claridad de alguien que ya ha llegado, mientras aún estaban en el camino. ¿Por qué los que más intentan caen más lejos? Porque intentan cambiar sus circunstancias sin cambiar primero el programa mental que produce esas circunstancias. Es como querer cambiar la imagen en un espejo sin cambiar lo que está delante de él. La autosugestión correctamente aplicada es el instrumento con el que transformas ese programa. Y Hill era explícito en cuanto al método. Primero, defines con absoluta precisión la cantidad exacta de dinero que deseas acumular. No una cantidad vaga, sino una cifra específica. El subconsciente no responde a la vaguedad, responde a la precisión. Segundo, determinas exactamente qué vas a dar a cambio de esa riqueza, porque Hill era implacable en este principio. No existe riqueza sin un valor correspondiente entregado al mundo. Tercero, estableces una fecha concreta para la materialización de ese deseo. Y cuarto, creas un plan de acción y comienzas a ejecutarlo de inmediato. Incluso si ese plan es imperfecto, incluso si no tienes todo lo que crees necesitar para empezar. Quiero decir, la perfección del plan es mucho menos importante que la imperfección que se mueve. Una idea ejecutada con determinación imperfecta genera más resultados que el plan perfecto, que vive eternamente en la mente de alguien que espera el momento ideal. Y luego, Hill prescribía algo que a muchas personas les resulta incómodo por su aparente simplicidad. Escribe ese deseo en un papel, con las condiciones, con la fecha, con lo que darás a cambio. Y léelo en voz alta 2 veces al día, con tanta intensidad emocional que puedas sentir en tu cuerpo lo que sería tener esa riqueza ahora mismo. No como un ejercicio intelectual, como una experiencia sensorial completa. El cuerpo inclinado hacia adelante, los pulmones llenos, la voz firme, los ojos encendidos, porque el subconsciente no aprende del pensamiento frío, aprende del pensamiento cargado de emoción.
Y cuando le entregas repetidamente una imagen vívida, emocionalmente cargada, de la realidad que deseas, comienza a reorganizar silenciosamente tus percepciones, tus respuestas, tus iniciativas, para hacer que esa imagen se vuelva real. Esto no es pensamiento mágico. Es la mecánica de cómo funciona la mente humana, descrita por Hill mucho antes de que la neurociencia contemporánea tuviera el vocabulario para explicar los mismos fenómenos. Es la ciencia del éxito. Y es tan exacta, tan replicable, tan universalmente aplicable como cualquier otra ley de la naturaleza. Ahora bien, llegamos a la cuarta señal, y esta, prepárate, es la que más personas malinterpretan, la que más personas huyen cuando la encuentran, la que separa definitivamente a los que reciben el favor divino de los que solo lo anhelan desde lejos. La cuarta señal es la paz inexplicable en medio del caos. O más bien, la certeza interna que no tiene justificación lógica en las circunstancias externas. Ese momento en que, en medio de la tormenta financiera más intensa, algo dentro de ti simplemente sabe que esto va a resolverse. No porque tengas la solución todavía, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque algo en lo más profundo de tu ser ha establecido una conexión con una fuente de conocimiento que trasciende lo que los ojos pueden ver. Hill lo llamaba la intuición de la inteligencia infinita y lo describía como el canal por el que la mente subconsciente, debidamente preparada, debidamente sintonizada, recibe ideas, planes e instrucciones que la mente consciente sola nunca podría generar. Sí, sí. Esa voz quieta que a veces escuchas cuando te acallas lo suficiente. Esa certeza que aparece en los momentos más silenciosos. Ese impulso hacia una acción específica que no tiene una justificación racional completa pero que algo en ti reconoce como correcto. Eso no es ilusión, eso no es autoengaño. Eso es la cuarta señal. Y cuando aparece, Hill decía que debes actuar sobre ella con la velocidad del rayo, porque esas instrucciones tienen una vida útil. Si no las ejecutas cuando llegan, se disuelven, y el canal se cierra temporalmente. ¿Por qué los que más intentan caen más lejos? Porque aprenden a ignorar esa voz. Aprenden a sofocarla con el ruido del escepticismo, de la opinión de los demás, del miedo al ridículo, y al ignorarla repetidamente, debilitan el canal hasta que apenas pueden escucharla. Pero la buena noticia, y esta es la noticia que Napoleon Hill quería que el mundo entero escuchara, es que ese canal puede ser reabierto, que esa voz puede ser recuperada, que la intuición de la inteligencia infinita nunca se retira permanentemente de una mente que la busca con sinceridad. Y el método para reabrirlo es tan antiguo como la humanidad y tan preciso como la ciencia. Es el silencio deliberado. La meditación activa que Hill prescribía no como práctica espiritual abstracta, sino como higiene mental concreta. 15 minutos al día de silencio absoluto, con la mente enfocada en el problema que necesitas resolver, formulándolo como una pregunta específica y luego escuchando sin impaciencia, sin ansiedad, con la calma de quien sabe que la respuesta viene. Y viene. Siempre viene. Porque la inteligencia infinita, como Hill la entendía, no es una fuerza distante ni una deidad inaccesible. Es el campo de posibilidades ilimitadas al que cada mente humana tiene acceso directo cuando se prepara correctamente para recibirlas. Es decir, no necesitas ser extraordinario para acceder a ella. Necesitas ser extraordinariamente disciplinado en tu preparación mental. Necesitas haber hecho el trabajo de limpiar tu mente de los residuos tóxicos del miedo, la duda, la envidia y la resignación. Y esa limpieza no ocurre sola. La produces tú, con elecciones conscientes, repetidas, sostenidas en el tiempo. Ahora permíteme hablarte de algo que Hill consideraba absolutamente fundamental para sostener las cuatro señales y convertirlas en realidad material. El propósito definido principal. No un objetivo vago. No un sueño difuso. Un propósito tan claro, tan específico, tan omnipresente en tu mente, que se convierte en el filtro a través del cual procesas cada decisión, cada oportunidad, cada relación. Hill observó que las personas sin un propósito definido principal son como barcos sin timón. Se mueven. A veces se mueven con mucha energía. Pero sin dirección fija, cualquier viento los desvía. Y el viento de las circunstancias adversas los arrastra a donde ellas quieren, no a donde ellos decidieron ir.
El hombre o la mujer con un propósito definido principal, en cambio, usa incluso los vientos adversos. Los convierte en propulsión, porque sabe exactamente a dónde va, y esa certeza de destino hace que cada obstáculo sea simplemente un ángulo diferente desde el que acercarse al objetivo. ¿Tienes un propósito definido principal? ¿Puedes describírtelo a ti mismo en una sola oración clara, específica, medible? ¿O tu propósito es tan general que cualquier cosa podría encajar en él? Hill no aceptaba generalidades, no aceptaba quiero ser rico o quiero tener éxito. Aceptaba quiero acumular una cantidad específica de dinero, haciendo una cosa específica, para la que daré un servicio específico en un plazo específico de tiempo. La especificidad no es un detalle menor. Es el componente que activa el poder de la mente subconsciente. Es el código de acceso que abre el canal hacia la inteligencia infinita. Y es el ancla que te mantiene de pie cuando el miedo quiere hacerte dudar de si el destino existe. Ahora quiero que pienses en algo concreto que puedes hacer hoy. No mañana. Hoy. Porque el conocimiento que no se convierte en acción inmediata es conocimiento que muere de desuso. Y Napoleon Hill no escribía para informar a las personas. Escribía para transformarlas. Y la transformación solo ocurre en el momento en que el pensamiento se convierte en movimiento. Primero, toma un papel ahora mismo o abre una nota en tu teléfono y escribe la cifra exacta que deseas acumular. No la que crees que es razonable, la que genuinamente deseas. Porque Hill enseñó que el deseo genuino, el que te da vértigo cuando lo escribes, es el único que tiene suficiente potencia emocional para activar el subconsciente. Segundo, escribe 3 cosas concretas que puedes ofrecer al mundo a cambio de esa riqueza. Tu conocimiento, tu habilidad, tu tiempo, tu red de contactos, tu creatividad. Algo. Siempre hay algo. La ley del intercambio es inviolable. No puedes recibir sin dar, pero lo que tienes para dar es siempre más de lo que crees. Tercero, identifica a una persona, solo una, que esté donde tú quieres estar financieramente. Y decide que esta semana vas a acercarte a ella de alguna manera. No para pedirle nada, para aprender, para escuchar, para entender qué tiene su mente que todavía no tiene la tuya. Hill decía que la persona que estudia a los exitosos, con la humildad de un estudiante genuino, absorbe de ellos, casi por ósmosis, los patrones mentales que producen sus resultados. Cuarto, establece una práctica diaria de silencio. 15 minutos al día en los que no consumes contenido externo, no hablas, no planificas activamente. Solo escuchas. Formulas una pregunta específica sobre tu situación financiera y luego dejas que el silencio trabaje. Las ideas que surjan de ese silencio no son aleatorias. Son instrucciones de la inteligencia infinita entregadas a una mente que finalmente ha aprendido a estar quieta el tiempo suficiente para recibirlas. Y quinto, practica la autosugestión con la declaración de tu propósito definido principal cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. En voz alta, con emoción, con el cuerpo erguido y la voz firme. Porque Hill entendía algo que la psicología moderna confirma. La postura afecta el estado mental tanto como el estado mental afecta la postura. No puedes declarar tu propósito con los hombros caídos y esperar que el subconsciente lo tome en serio. Ahora bien, ¿recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Por qué los que más intentan caen más lejos? Bueno, ahora tienes la respuesta completa. Caen más lejos porque intentan cambiar el exterior sin transformar el interior. Porque trabajan sobre las circunstancias sin trabajar sobre la mente que produce esas circunstancias. Porque tienen deseo sin fe aplicada. Tienen esfuerzo sin propósito definido. Tienen movimiento sin dirección. Y la solución no es trabajar más duro. Es pensar con más precisión. Es creer con más intensidad. Es actuar con más propósito. Es escuchar con más silencio. Es rodearte de las personas correctas con más apertura. Es reconocer las señales del favor divino cuando aparecen en lugar de ignorarlas por miedo o por distracción. Hill lo decía con una convicción que hacía temblar las salas donde hablaba. Y hoy esas palabras tienen la misma potencia que tenían la primera vez que fueron pronunciadas. Cualquier cosa que la mente humana puede concebir y creer, puede lograrse. Cualquier cosa, sin excepción. Siempre que el deseo sea ardiente, el plan sea específico, la fe sea activa y la acción sea inmediata y persistente.
No hay una sola persona en este mundo, independientemente de su edad, de su origen, de sus circunstancias actuales, que no tenga acceso a estas leyes. Son universales, son imparciales. No hacen distinciones de género, de raza, de educación formal, ni de historial de fracasos previos. Responden a la mente que se dispone a usarlas con la seriedad que merecen. Y el favor divino, ese ingrediente que trasciende la psicología y toca algo más profundo, más misterioso, más sagrado en la experiencia humana, ese favor acompaña a los que tienen un propósito definido con la fidelidad de un aliado que nunca abandona a quien no lo ha abandonado primero. La pobreza es un estado mental, y como todo estado mental, puede ser transformado. Hoy, ahora, con una decisión, con un papel y un bolígrafo, con 15 minutos de silencio, con una declaración pronunciada en voz alta con la firmeza de alguien que ya ha decidido que su historia va a ser diferente. ¿Cuántas veces más vas a escuchar ese llamado interior y elegir ignorarlo? ¿Cuántos más años vas a dejar pasar antes de tomar la decisión que cambia todo? ¿Cuántas más noches van a despertar tus hijos en una casa donde la preocupación financiera es el huésped permanente que nadie invitó, pero que nadie sabe cómo hacer salir? Napoleon Hill no te pide que lo creas en su palabra, te pide que lo pruebes, que apliques estas leyes con la rigurosidad de un científico que está haciendo un experimento, porque eso es exactamente lo que son, un experimento. Y como todo experimento bien diseñado y correctamente ejecutado, los resultados son reproducibles, verificables, alcanzables para cualquiera que siga el método con la fidelidad y la persistencia que requiere. No, no, no. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas que funcionen sin el compromiso de la mente. Pero hay principios probados, documentados, verificados en las vidas de cientos de hombres y mujeres que vinieron antes que tú y que pasaron exactamente por lo que tú estás pasando ahora. Y lo superaron, y construyeron algo que valió la pena. Y dejaron un legado que sus familias pudieron heredar con orgullo. Eso es lo que está disponible para ti. Eso es lo que el favor divino tiene reservado para la mente que se prepara para recibirlo. No la pobreza, no la mediocridad, no la amargura de un potencial desperdiciado, sino la abundancia que es el derecho natural de todo ser humano que entiende y aplica las leyes que gobiernan su propia mente. El tiempo es ahora, no el tiempo del reloj, el tiempo de la decisión. Y esa decisión, tomada con la intensidad y la claridad que estas leyes requieren, tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que llevan tu apellido, todos los que duermen bajo tu techo, todos los que algún día te van a mirar y decidir, basándose en lo que ven en ti. Si el esfuerzo de soñar en grande vale la pena o no, sé el ejemplo que ellos necesitan. Sé la prueba viviente de que las leyes de la riqueza funcionan. Sé el testimonio que convierte el escepticismo de los que te rodean en fe, porque han visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando una mente se decide de verdad. Napoleon Hill pasó su vida entera construyendo el puente entre el deseo y la realización. Este video es una parte de ese puente, pero el puente no sirve de nada si no lo cruzas. Y cruzarlo comienza con un paso, un solo paso, el primero, el más difícil, el más importante. ¿Lo das hoy?